Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 12 de la materia de Corintios. Después de esta clase tenemos nuestro tercer parcial de esta materia. Las indicaciones las estaré enviando a más tardar el fin de semana, ¿verdad? Acerca de cómo vamos a resolver nuestro tercer parcial. Los capítulos que en esta ocasión estaremos viendo son el capítulo 7 y el capítulo 8 de Segunda de Corintios. Recuérdese, es necesario leer los capítulos y al momento de que usted vaya leyendo su separata, pueda ir leyendo también la palabra de Dios. Eso le va a dar a usted una mayor comprensión acerca de lo que está explicado ahí en su separata, ¿verdad? Sobre los comentarios. Dice acá, las promesas en su separata son razones fuertes para que nosotros busquemos la santidad. Debemos limpiarnos de toda inmundicia, de carne y de espíritu. Si esperamos en Dios como Padre nuestro, debemos procurar ser santos como Él es santo y perfectos como nuestro Padre Celestial. Su sola gracia, por la influencia de su Espíritu, puede purificar, pero la santidad debe ser el objetivo de nuestras oraciones constantes. Y yo creo que probablemente algunos pensemos que eso nunca lo vamos a alcanzar, porque creemos que la santidad es algo inalcanzable, pero eso no quiere decir que nosotros tratemos de hacer en la medida de lo posible, ¿verdad? Ser santos. Podemos ser apartados para Dios y poder ejercer lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Por qué razón se habla de la santidad? Si nosotros leemos en el versículo 1 del capítulo 7, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo les estaba hablando, ¿verdad?, de que era importante que hicieran eso, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Saber que se habían apartado, saber que tenían ese respeto hacia Dios, los iba a llevar a la santidad. Dice, ¿de qué promesa se estaba hablando acá? Se estaba refiriendo a las citadas al final del capítulo 6, en los últimos dos versículos, donde está el 17 y el 18, donde dice: salió de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando se refiere a estas promesas, justo a la palabra donde dice promesas, se refiere a estas que nosotros acabamos de leer. Dice, Dios había dicho que si le obedecíamos, Él sería un Padre para nosotros, y nosotros seríamos para Él hijos e hijas, y que Él nos trataría de acuerdo a esa relación. Esta es la promesa. Pablo quiso decir que si no vivíamos una vida pura, Dios no podía tratarnos como Padre. Y en serio que tiene mucha lógica el hecho de que si nosotros queremos, ¿verdad?, un trato de Dios para con nosotros como papá, nosotros también debemos de poner de nuestra parte y saber qué es lo que Dios quiere como Padre hacia nosotros como hijos. Dice, ¿cómo podemos purificarlos? Nosotros no podemos limpiar nuestra propia conciencia de la culpa del pecado, pero Dios lo ha hecho por medio de la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. La mejor sustancia de limpieza en el mundo es la palabra de Dios. Y definitivamente que aquí en la palabra de Dios nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos tomamos como el tiempo o no hacemos como el espacio para poder leer, para poder ver qué es lo que Dios dice en su palabra a través de alguna situación que nosotros podamos estar viviendo. Nosotros queremos que las cosas lleguen y nos aparezcan así de la nada, ¿verdad? Pero sin hacer mayor esfuerzo. Pero la palabra de Dios nos ha dejado algo súper hermoso, nos ha dejado promesas, nos ha dejado historias que pueden avivar nuestra fe. Entonces todo está en que nosotros busquemos la palabra de Dios, porque dice que ella nos puede limpiar. En el versículo 2, Pablo les aseguró que no habían hecho daño ni engañado a nadie. Cuando Pablo llegó, él no se dedicó a recoger ofrendas para todo tipo de proyectos.
el apóstol Pablo había actuado con una transparencia total en todas sus gestiones administrativas, porque dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en vuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Si él se consideró despreciable a los ministros del Evangelio, despreciable a los ministros del Evangelio, se corre el riesgo de despreciar también el mismo Evangelio. Y aunque los ministros no deben halagar a nadie, sin embargo deben ser amables con todos. Los ministros pueden buscar estima y favor cuando pueden exhortar a la gente, con la seguridad de no haber corrompido a ningún hombre con falsas doctrinas ni discursos engañosos, de no haber defraudado a nadie ni procurado promover sus propios intereses en menoscabo de alguien. Era el afecto por ellos lo que hizo hablar tan libremente al apóstol y gloriarse de ellos en todas partes y en todas las ocasiones. Pablo estaba muy contento, de verdad, de lo que los corintios estaban haciendo. A pesar de todas las circunstancias que ellos estaban viviendo, que a algunos les costaba, para otros era más fácil, para otros un poco más difícil, pero Pablo estaba muy, de verdad, honrado de poder hablarles, escribirles y estar con ellos. Y algo importante era que Pablo jamás trató de engañar al pueblo de Corintio y siempre le habló con la verdad. Y eso es básico en un ministro del Evangelio, que nosotros podamos hablar con la verdad para que la gente pueda ver que nosotros tenemos credibilidad en nuestras palabras. Porque cuando nosotros mentimos, las personas ya no creen en nosotros, perdemos credibilidad. Pablo había tratado de ser lo más transparente posible con los corintios, ¿verdad? Luego de eso, de los versículos 5 al 11, dice, habían luchas externas o contiendas continuas con judíos y gentiles, y resistencia de parte de estos. Y había temores por dentro y gran preocupación por lo que habían abrazado la fe cristiana. Pero Dios consuela a los que están abatidos. Si leemos en el 5, dice, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Por eso dice acá el apóstol Pablo, ¿verdad? Les está diciendo que habían luchas externas y contiendas que ellos habían estado viviendo, ya sea dentro de ellos o fuera de ellos, pero existieron. Entonces, él les está diciendo, ¿verdad? En el versículo 5, ¿verdad? Que eso sí había pasado, que sí habían existido cuando él estuvo ahí con ellos, ¿verdad? Muchas cosas. Le estaba demostrando también que era un ser humano como cualquiera de los que pudieran estar ahí y saber que tenía las mismas luchas que nosotros. Dice, el apóstol les anima al contacto con Tito, el consuelo que los corintios habían proporcionado a Tito y el deseo de reconciliarse con Pablo, su pesar por las molestias que le había causado y su anhelo de ayudarlo en su causa. Eso lo vemos en los siguientes versículos, donde dice, pero Dios, en el versículo 6, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijo aún más. Debemos mirar a Dios por encima y más allá de todos los medios e instrumentos, porque Él es el autor de todo consuelo y bien que disfrutamos. La tristeza, según la voluntad de Dios, es para la gloria de Dios y la obra del Espíritu Santo, porque vuelve al corazón humilde, contrito, sumiso y dispuesto a mortificar todo pecado y a caminar en la vida nueva. De verdad que esa expresión me gustó muchísimo porque dice de que la tristeza, según la voluntad de Dios, porque muchas veces creo que todos nos hemos sentido tristes por alguna situación que podamos estar pasando, pero dice aquí que esa tristeza que viene de Dios, dice que es para la gloria de Dios, para la obra del Espíritu de Dios en nosotros. La tristeza vuelve el corazón humilde, sumiso, contrito, dispuesto a mortificar todo pecado, es decir, a sacarlo de
de ahí, ¿verdad? Quitarlo, decir, no, no puede ser que ese pecado me siga invadiendo. Y luego dice, a caminar en una vida nueva. Cuando nosotros tenemos tristeza en nuestro corazón, a veces es porque Dios quiere que nosotros reconozcamos también que le estamos fallando con algún pecado. A veces hay situaciones también que nos vuelven tristes, pero eso mismo nos ayuda a nosotros a saber que podemos ser fortalecidos por el Espíritu de Dios. Dice, hay una gran diferencia entre tristeza de buena clase y la tristeza del mundo. Dice, tristeza, según Dios, es lo que siente dolor debido a la culpa del pecado, por su ofensa hecha a Dios. Siente dolor debido a las consecuencias del pecado. Esta debería de ser la tristeza que nosotros deberíamos de tener. Estar tristes porque le fallamos a Dios. Tener ese sentimiento porque a veces decimos cosas o hacemos cosas que no le agradan a Dios. Y esa debería de ser. La tristeza del mundo es el pesar por haber sido descubierto y autocompasión por el sufrimiento que se ha tenido que soportar, que produce muerte o ruina total. Es decir, estamos tristes porque se descubrió nuestro pecado y pues sin ni modo, ¿verdad? Lo descubrieron y ¿qué vamos a hacer? No se trata de estar tristes por esa razón, sino que esa tristeza tiene que ver un cambio en nuestra vida, según lo que Pablo les estaba explicando aquí a los de la iglesia de Corinto. Dice, se mencionan los felices frutos del arrepentimiento verdadero, donde el corazón está cambiando, serán cambiadas las vidas y las acciones. Produjo indignación con el pecado, consigo mismo, con el tentador y sus instrumentos. Produjo temor para velar y un cauto temor del pecado. Produjo deseo de ser reconciliado con Dios. Produjo celo por el deber y contra el pecado. Produjo venganza contra el pecado y contra la propia necesidad de ellos, mediante esfuerzos por satisfacer los daños ocasionados. Definitivamente que esa es la forma como nosotros debemos atacar un pecado, ¿verdad? Sentir que le hemos fallado a Dios, sentirnos tristes por eso, porque en realidad nosotros sabemos que nosotros no debemos vivir en pecado. Luchamos todos los días, porque todos los días vamos a tener tentaciones, situaciones difíciles, pero nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar confiado en el Señor. Si nosotros nos vamos a la otra parte, donde dice, el hecho de que Pablo se estuviese reprochando a sí mismo por haber escrito con tanta severidad, no afecta la creencia de que estaba escribiendo la carta a los Corintios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Definitivamente, porque en el versículo 7 y 8 dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él ha sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocije aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino que porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Y esta es la parte bonita que nosotros podemos encontrar de esta carta. Pablo les está recordando a los corintios que ya les había escrito y había sido muy duro con ellos. Y él estaba contento y le dice, me gozo porque de verdad ustedes pudieron entender lo que yo le dije, aunque en ese momento yo lo lamenté, o sea, él sentía que había sido muy duro con ellos. Acuérdense que ya leímos 1 Corintios. Y sí, había sido muy estricto. Pero al mismo tiempo, Pablo estaba reconociendo que los corintios habían cambiado su vida, habían decidido, ¿verdad?, dejar el pecado y actuar bajo lo que Dios ya había establecido. Entonces Pablo dice que se sentía contento por eso, se sentía con gozo, porque sabía que de alguna manera, aunque él había sido duro, ¿verdad?, era necesario para que ellos pudieran cambiar de vida. Y yo creo que siempre en nuestra vida vamos a tener personas así, que a veces nos hablan con un poco de dureza, podemos sentirlo en nosotros, pero a veces es un mensaje de Dios para nuestras vidas, para que cambiemos nuestra actitud y podamos volver nuestro corazón a Él totalmente, porque a veces puede ser que no vivamos una vida llena de pecado, pero nos alejamos de Dios
en cuanto a buscarle constantemente, en cuanto a leer la Biblia, en cuanto a orar, ayunar y hacer tantas cosas que Dios se agrada que nosotros hagamos. Entonces es bueno que nosotros podamos volver nuestra vida hacia Dios, totalmente hacia Dios. Luego, en el versículo 10 dice, encontramos la definición de Dios sobre el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, consiste en apartarse de algo para dirigirse hacia otra cosa. Si leemos el versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque el mundo es como, ay, sí, me siento mal, pero igual, no me muevo, no hago nada y todo sigue igual. En cambio, de lo que está hablando aquí dice que hay un arrepentimiento para salvación. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y decidimos dejar atrás el pecado, en serio, nos hemos arrepentido y eso es lo válido, porque el arrepentimiento genuino trae salvación. Dios enfatiza, dice, el arrepentimiento con respecto al cristiano, al creyente, cuando éste se encamina en una dirección equivocada, porque está viviendo en el pecado. El creyente debe experimentar un giro hacia otra dirección, un arrepentimiento. En los versículos del 12 al 16, el apóstol no se decepcionó por ellos, lo que dijo a Tito, y pudo declarar con gozo la confianza que tenía en ellos para el tiempo venidero. Si leemos el versículo 12, dice, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino que para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. En realidad habían podido edificar la vida de Tito los corintios, y de verdad Pablo se sentía muy contento por eso. Dice que aquí vemos los deberes de un pastor y su rebaño. Esos deben aliviar los problemas del oficio pastoral por medio del respeto y la obediencia. El primero debe dar una respuesta adecuada por medio del cuidado hacia ellos y con su preocupación por ellos y su aprecio por el rebaño, con testimonios de satisfacción, gozo y ternura. Porque así dice, y su cariño para con nosotros es más abundantemente cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Sabía que Tito había actuado de una forma adecuada, ¿verdad? Como Pablo lo quería con ellos, y que él había recibido todo lo bueno de esa iglesia. Y de verdad, Pablo, esta carta, más que exhortación, les está diciendo, ¿verdad? Y el que está agradecido, que está gozoso por los cambios que vio en ellos, a pesar de haber enviado una carta muy difícil. Pero los corintios, de alguna manera, todo eso, todo lo que Pablo les mencionó, había entrado en su mente y eso había hecho que ellos tuvieran un arrepentimiento genuino. Dice acá, Pablo concluye con seguridad que en todo habían alimentado la confianza que tenía en ellos, quienes habían obedecido los mandatos del apóstol y recibieron al enviado con temor y temblor. Estamos hablando de Tito. Nos vamos al capítulo 8 y donde hablamos, en el capítulo 8 dice la ofrenda para los santos. Y acá en su separata dice colecta para los cristianos pobres de Jerusalén, que tiene mucho significado con todo esto que está acá. Los versículos del 1 al 6, si leemos, vamos a leer los primeros 3 versículos, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran de prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos quienes concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal
como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Dice acá, la gracia de Dios debe reconocerse como raíz y fuente de todo bien en nosotros, o hecho por nosotros en todo momento. Gran gracia y favor de Dios es que seamos útiles para el prójimo. Definitivamente que eso es lo básico, porque el mandamiento, los 10 mandamientos, Dios los resumió en 2, y uno de ellos era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y el progreso de cualquier obra buena. Elogia la caridad de los macedonios. Lejos de necesitar que Pablo los exhortara, le rogaron que recibieran la dádiva que le enviaron. Cualquiera que sea la cosa que usemos o dispongamos para Dios, tan solo es darle lo que es suyo. Todo lo que demos para fines caritativos no será aceptado por Dios ni será para ventaja nuestra, a menos que primero nos demos nosotros mismos al Señor, atribuyendo a la gracia de Dios todas las obras realmente buenas. No solo le damos gloria a quien corresponde, sino también mostramos a los hombres dónde está su fuerza. El gozo espiritual abundante ensancha los corazones de los hombres en el trabajo y el amor de su obra. De alguna manera, Pablo les estaba enseñando que ellos podían también ayudar a aquellas personas que lo necesitaran, ¿verdad? Y tenían que apoyarle, pues sí, podría ser en este caso, ¿verdad? No se habla específicamente de dinero, pero yo creo que a veces hay personas a nuestro alrededor que sí lo necesitan. Y si Dios pone en nuestro corazón que lo hagamos, está bien, hagámoslo, porque estamos siendo obedientes y estamos siendo de bendición para nuestro prójimo. El propósito de este capítulo 8 fue el deseo de Pablo de que los corintios completaran una colecta a favor de sus hermanos en la fe que vivían en Jerusalén. Probablemente los palestinos estaban en apuros económicos porque practicaban la comunidad de bienes. Razones por las cuales Pablo ansiaba el éxito. 1. La gracia común. La gracia común de la caridad cristiana. 2. Eran cristianos judíos, parientes según la carne y hermanos en Cristo. O sea, él les estaba haciendo ver que el apoyo sería para sus mismos hermanos. Hermanos en Cristo probablemente, y, ¿por qué no decirlo? Tal vez hermanos porque vivían cerca y estaban juntos. Dice, en el concilio de Jerusalén se llegó al acuerdo que debía el apóstol acordarse de los pobres. 4. Sería una prueba de autenticidad de fe y conversión de los gentiles. Definitivamente que ayudar a otros, aun cuando a veces nosotros tenemos necesidades, es algo que muestra la autenticidad de nuestra fe y la conversión, ¿verdad? En este caso decía de los gentiles, es decir, de que ellos en realidad sí habían creído en Dios. Y 5, el deseo del apóstol constituir una verdadera unión de judíos y gentiles en el pueblo, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que fueran un solo pueblo, gentiles y judíos. De eso se trataba, que pudieran ayudarse unos con otros. En este caso y en estos tiempos, probablemente para nosotros los cristianos sea difícil ayudar a alguien que no lo es, a alguien que no es cristiano. Pero yo creo que ahí ayudando y apoyando a alguien que no es cristiano, hacemos muchísimo, muchísimo de verdad, para mostrarle a esa persona que el amor de Dios habita en nosotros y que ese amor está también para él. Entonces, cuando nosotros vemos, Pablo se hallaba de camino cruzando Macedonia en dirección sur, cuando Tito se encontró con él, quien le informó que la iglesia había comenzado a presentar ofrendas, por lo menos desde un año antes. Por ello, Pablo comenzaba hablándoles del gozo que le había producido la generosidad de los cristianos macedonios. Pablo menciona que la prueba de la tribulación y la pobreza producen gran liberalidad, cuyo término se refiere de ayudar a otros sin pensamiento alguno egoísta, ni ningún otro motivo en mente. Cuando Pablo usa el término colecta, nunca usa la palabra dinero, usa expresiones tales como gracia, administración, servicio para los santos, prueba de amor. La liberalidad es una gracia, es un don de Dios, es un talento. Algunos la poseen en grado sorprendente, otros carecen por completo. Sin embargo, es un talento que se debe cultivar. Dar con liberalidad, definitivamente, que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Yo he podido disfrutar de hacerlo y también he recibido de verdad de muchas personas
un apoyo que de verdad uno en un momento de necesidad lo siente algo grandioso y espectacular, y es como ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Y yo creo que cuando nosotros podemos ayudar a alguien, lo debemos que ser así, con amor, con liberalidad, o sea, que nada nos pueda detener. ¿Por qué? Porque tenemos la opción, más bien dicho, de bendecir a otros, ¿verdad? A través de lo que Dios nos da a nosotros. Dice el versículo del 7 al 9, dice: la fe es la raíz y sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo menciona Hebreos 11:6. De modo que los que abundan en fe abundarán también en otras gracias y buenas obras. Esto obrará y se notará por el amor. Los grandes habladores no siempre son los mejores hacedores, pero los corintios fueron diligentes en hacer, así como en el saber y en el hablar bien. Esto es súper interesante y vamos a leer estos versículos donde dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo, le dice, como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor nuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, ¿verdad? Pablo estaba muy interesado, ¿verdad?, en que el pueblo se diera cuenta que podía, el pueblo, ¿verdad?, cristiano, la iglesia de Corintio, se diera cuenta que podía hacer más de lo que ya estaba haciendo. El apóstol Pablo les desea todas esas cosas buenas. También agreguen esta gracia, dice: abundar en caridad para los pobres. Los mejores argumentos de los deberes cristianos se extraen de la gracia y del amor de Cristo. Dice Pablo: nada les impone, tiene cuidado de no mandar, sino que manifiesta su opinión diciendo: y en esto doy mi consejo. Háganlo si quieren, les estaba diciendo, ¿verdad? Mi consejo es que lo puedan hacer, pero si ustedes quieren, pues tomar o recibir el consejo. Les aconseja que lleven a cabo el plan que tienen, de modo que su disposición a actuar se ve igualada por su prontitud en completar la colecta, por lo menos hasta donde su corazón se lo dicte. Es importante, ¿verdad?, que nos demos cuenta que Pablo estaba interesado en que la gente viera el amor de Dios a través de acciones. En el versículo 16 al 24, el apóstol elogia a los hermanos enviados a reunir la ofrenda de amor por ellos, para que se supiera quiénes eran y con cuánta seguridad se podía confiar en ellos. Pablo da una razón para enviar a los mensajeros a Corintios. Esa misma razón debe existir hoy para evitar toda posible sospecha de deshonestidad o malversación en la administración de fondos caritativos. El apóstol Pablo hubiera podido ir solo y así reunir los fondos para administrarlos, pero sabía que la reacción de ellos sería diferente, pero estaba interesado en mostrarle a ellos que la ofrenda era importante, pero más importante, y esto es la clave, la edificación de los creyentes a través de estas acciones. Cuando esté en nuestras manos poder hacer algo por alguien, hagámoslo, ¿verdad? Probablemente no sea darle dinero, probablemente sea hacerle un favor, apoyarle en algo, orar incluso, ¿verdad? Si cuando a veces no tenemos nada que dar más que nuestra oración, nuestro tiempo de oración, y eso es importante que nosotros podamos hacerlo. Dice: una iglesia puede gastar sus energías en colectas, actividades, etc., pero puede descuidar el cultivo de su vida espiritual. Por eso es importante que no solo nos basemos en eso, sino que saber que nuestra vida espiritual es importante para Dios. Y por esa razón, Pablo estaba sumamente interesado en que cada uno de la iglesia de Corinto tuviera en cuenta toda esta situación. Y dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Así termina Pablo este capítulo 8 y les hace ver, ¿verdad?, que ellos
eran importantes y que la idea era de que ellos pudieran ser también buenas personas apoyándose unos a otros. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga.